Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por tener este tiempo juntos nuevamente, por su gracia y su bondad, en poder escudriñar su palabra, en poder adorar su nombre, en poder recordar sus promesas, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer en este día, que es el día del Señor. Quisiera, hermanos, que podamos iniciar abriendo nuestras Biblias en el 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Dice así la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta porción de la Escritura nos da una luz de todo lo que la Escritura es usada a favor del creyente, a fin de instruir, a fin de capacitar, a fin de corregir en sus malos caminos, y también con el propósito de que viva para la honra y la gloria del Señor, que esté perfecto, dice, o sea, que sea completo. Nosotros como creyentes necesitamos de luz, de ayuda, de guía continuamente, y eso es lo que nos da la palabra. Por eso en este día queremos avanzar sobre nuestro estudio acerca de la ley del Señor, para ver todas las utilidades, todo lo que puede favorecer para que nuestras vidas, como dice aquí, sea enteramente preparado, para que podamos ser capacitados en buena hora. Por eso vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos dé su espíritu de sabiduría, para que podamos comprender mejor acerca de la doctrina de la ley. Oremos. Amado Dios y Padre, venimos, Señor, para presentarnos ante tu santa presencia, para darte gracias y para pedirte que tú puedas capacitarnos, que tú puedas ayudar, que podamos tener una meditación profunda, una meditación deleitosa en tu santa palabra, sabiendo de que es útil para nosotros, nos ayuda, tiene que ser la guía perfecta para que podamos seguir tus sabios consejos. Señor, alienta nuestras almas, despiértanos a poder saborear de la miel de tu palabra y poder, Señor, nuestros pies seguir esa lumbrera que es para nuestro camino. De la misma forma, Señor, usa como espada a fin de que pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones y pueda hacernos discernir nuestros pensamientos. Oh Dios, por tu gran poder, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos viendo en nuestro estudio acerca de la ley, sobre la importancia de lo que es la ley para la vida de todo cristiano, y hemos avanzado hasta aquí acerca de lo que puede llegar a ser los peligros también al no considerar correctamente el entendimiento de la ley. Una de las cosas, hermanos, que primeramente estuvimos nosotros examinando es que la palabra en sí, en su revelación completa y entera, algo que nos da de una forma panorámica, es que el Señor siempre ha querido dejar guía, leyes, instrucciones a su
pueblo, empezando desde el propio Edén al relacionarse con la primera criatura que es Adán, y luego también cuando tuvo en su promesa en el pacto con Abraham, que es el reino de Israel. Así también en estos tiempos nosotros estamos examinando que la ley sigue para nosotros vigente. Entonces ahí está parte de los peligros que ya estuvimos examinando, así como es también un peligro para un cristiano reducir la cruz, tener un entendimiento bajo acerca del Evangelio. Así también es una deficiencia y no es correcto conforme a las Escrituras hacer de la ley poner en un costado. O no, muchos enseñan inclusive no dejar que nuestra conciencia sea influenciada por la ley, porque ya no estamos bajo ella. Entonces algunos con esa postura no enseñan, ni se exponen, ni dejan que sus hijos sean enseñados en la ley, porque tienen el entendimiento de que ya no es para nosotros. Entonces nosotros estamos quitando todas esas cosas que no son la forma correcta de mirar y entender acerca de la ley. Y el capítulo 6 que estamos, el párrafo 6, perdón, que estamos examinando del capítulo 19 de la confesión, nos enseña de una manera muy clara de cómo debemos nosotros tomar la ley. Hay muchos que toman de una forma legalista, otras que toman de una forma antinomiana, rechazando por completo. Nosotros estamos viendo de que tenemos que tomar, pero también es necesario que haya un buen y correcto balance. Y eso es lo que presenta justamente el párrafo 6, que es donde nos estamos ahora mismo. Y una de las preguntas que hemos hecho, ¿de qué forma nos relacionamos con la ley de Dios? Si tienen sus confesiones, les invito a que puedan abrir el párrafo 6 y vamos a entrar en esa parte que nos hemos quedado el domingo. El domingo pasado hemos nosotros respondido la primera pregunta, que era ¿cómo no nos relacionamos con la ley? No sé si alguien recuerda de qué forma un creyente que forma parte del nuevo pacto no se relaciona. En el tema de la justificación o condenación, en el sentido de que la ley ya no nos condena porque ya no estamos bajo su yugo, de la misma manera no nos justifica por cumplir, porque ya Cristo lo cumplió. Amén. Entonces, pero, añadiendo un poquito, pero es para santificación, en ese sentido sigue vigente porque es la regla de vida del creyente. Amén. ¿Alguien más quiere agregar sobre eso? ¿Cómo no nos relacionamos y cómo sí nos relacionamos con la ley moral de Dios? Tenemos que entender primeramente que el pacto de obras hace una demanda de una forma diferente como hace el nuevo pacto acerca de la ley. En el antiguo lo que hace una demanda donde hace como un amo que da un salario de que al no cumplir está en pecado. Al no cumplir está en pecado. Más nosotros, estando ya en el nuevo pacto, tenemos una libertad en cuanto a cumplir esa ley. Ya algo inherente, un deseo ya en el creyente. Por eso es que tenemos que diferenciar, y hay una gran diferencia entre la exigencia de la ley estando en el antiguo pacto y la exigencia de la ley estando en el nuevo pacto.
O sea, tiene unos propósitos, unos fines diferentes, especiales, que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si entendemos bien eso, hermanos, hacemos un justo, equilibrado aplicación de cómo tiene que ser entendida la ley moral. Entonces, muchos sostienen, no somos justificados por la ley y por eso no estamos sujetos ya a la ley. Está bien la primera parte, nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley, dice Pablo a los romanos, dice Pablo a los gálatas, y eso es algo sostenido en todas las escrituras. Nadie somos nosotros justificados por las obras de la ley. Pero eso no quita que nosotros no tengamos más que ninguna relación con la ley. Sí tenemos una relación. Ahora, ¿de qué forma nos relacionamos? Y esa es la diferencia que justamente estamos haciendo. Poniendo claramente de que no estamos bajo ella como acto de obra. O persiguiendo justicia, como dice el hermano Lenin, tampoco teniendo miedo que nos condene al no cumplir. En ese sentido no hay una relación. En ese sentido, como dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley en esa antigua manera de letras, sino que ahora estamos en un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nosotros hemos visitado algunos pasajes que es importante otra vez mirar otra vez, como Ezequiel 36. Si alguien tiene Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Vemos aquí, hermanos, una obra de Dios y finalmente para que haya una obra del hombre. Dios obra haciendo todo un proceso y Él quiere intencionalmente que nosotros sepamos cómo inicia esa obra. No solamente Él dice, ya son salvos, sino que nos dice inclusive de que Él nos eligió antes de la fundación, nos da detalles de cómo Él llama, justifica, Él cómo reconcilia, toda esa obra de salvación Él da, porque todo eso le lleva a gloria, que Él nos haya elegido, que Él nos haya cambiado, transformado, eso le lleva a gloria a Él. Pero finalmente Él nos dice, es para que el hombre tenga buena obra, lo que nosotros hemos leído también en 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces finalmente el Señor tiene un propósito en aquellos que Él ha salvado, en mostrarle una guía de cómo agradar a Dios por medio de esta obra de regeneración. Y eso es lo que dice en Jeremías, apuntando a lo que iba a ser el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 tiene ese pasaje también muy claves para nuestro entendimiento acerca de que somos participantes o tenemos una reconciliación y una comunión con Dios por medio de unas promesas que han sido cumplidas en Cristo. ¿Alguien tiene Jeremías 31 hasta el 34? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob
Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y les seré por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su prójimo, a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos, dice Jehová. Porque perdonaré la iniquidad de ellos y de su pecado no me acordaré más. Amén. Una preciosa declaración también de cómo Dios prometía finalmente consumar su obra por medio de su Hijo Jesucristo, que es lo que nosotros en el tiempo que estamos, nosotros vemos de que todas esas promesas fueron ya sí y amén en Cristo. Por eso este texto es clave, este es el texto más citado y más extenso en el Nuevo Testamento. Sabemos nosotros que hay porciones que suele citar algunos apóstoles, algunos versículos, pero toda esta porción enteramente es citada otra vez por el autor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de la promesa en sí, de lo que nosotros estamos ahora. Y acá nosotros vemos que también pondré mi ley en su interior. Entonces, nosotros vemos que estamos en un tiempo donde hemos sido redimidos y cambiados de una esclavitud que estábamos al pecado. Entonces el Señor nos liberta de eso, y no para que podamos nosotros seguir la vida para agradar al Señor a nuestra manera, sino que el Señor sigue dándonos revelación por medio de esa misma ley que Él ha dejado para que podamos nosotros seguir. Por eso es que no hay contradicción entre ley y el Evangelio. Como dice Gálatas capítulo 3, el versículo 21. Gálatas 3, 21. Del 21 al 23, si alguien tiene. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados bajo la fe que había de ser revelada. Sí. Vemos ahí que Pablo declara que no hay una contradicción entre la ley y la promesa, es decir, la ley y el Señor Jesucristo, que estaba siendo prometido su venida como Mesías, como Salvador, sino que la ley ha sido dado como para confinar, para encerrar a todos en una condición, hasta que después la promesa de la venida del Señor Jesucristo fue la llave de libertad. ¿Sí, hermano? Me recuerda más a cuando estudiamos sobre el dispensacionalismo, de cómo hace tanto hincapié de las distintas dispensaciones y separa el antiguo del nuevo. Entonces, ahí te das cuenta de las consecuencias de esa teología, porque el Nuevo Testamento constantemente apunta al antiguo, diciéndote cómo interpretarlo correctamente y cómo vivirlo correctamente, ¿verdad? Sin embargo, el dispensacionalismo dice, no, esos son todos para Israel, ahora estamos en tiempo de gracia, entonces viven de esa manera. Para ellos no es relevante incluso los 10 mandamientos, porque Dios ya me perdonó. Entonces, si yo cometo
perdonó. Y incluso hay pastores dentro de este movimiento, hay grandes referentes que cayeron en esos pecados, pero siguen ahí porque no, el Señor ya me perdonó, no sé, tipo, sin embargo, Cristo una y otra vez cuando habla, escudriñe la Escritura, los apóstoles nos dicen, como dijo el profeta, como dice la ley de Moisés, y a la luz de eso hace su exhortación. Vemos justamente hoy las consecuencias de esa separación incorrecta. Sí. Entonces, qué importante es este pasaje, como leímos. ¿La ley acaso es contraria a la naturaleza? Para nada. Porque si es que nosotros no vemos la ley, no vamos a identificar el pecado y mucho menos vamos a aferrarnos a la promesa de Cristo, ¿verdad? Como dice el versículo después que ya lo leyó, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Pero dice Romanos 6, ¿acaso aún haremos pecado para que la gracia? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque somos esclavos de Cristo, no más de la ley. Por lo tanto, tenemos que vivir como Cristo, que obedeció perfectamente la ley. Amén. Amén, hermano. Y esa es una de las implicancias, una de las cosas que hace es, la diferencia es ahí mucho la forma de interpretar, ¿verdad? Porque la forma de interpretar lo que hace es acentuar en nosotros una forma de ver. Y es como, por eso es que la interpretación son como la cosmovisión o los lentes por donde miramos. Si nosotros tenemos unos lentes que tienen paneles rojo o verde, al mirar las cosas todos nosotros vamos a ver verde. ¿Por qué? Porque ya eso es lo que condiciona nuestra forma de ver. Y todos los pasajes. Por eso, algo que nosotros tenemos que dar gracias al Señor es justamente poder tener este entendimiento, ¿verdad? Factual, que es la diferencia del dispensacional, ver la perfecta unidad que tiene en las Escrituras y también ver las formas de discontinuidad en algunas cosas, para no exigir cosas que fueron establecidas para que sean solamente una sombra, porque la sustancia es a través del Señor Jesucristo. Por eso es que el sistema actual lo que hace es una justicia con las Escrituras. No hace un forzar las Escrituras ni tampoco deja después interpretaciones incorrectas. Y lo que dijiste justamente, uno de los principios de interpretación es que la Biblia interpreta la propia Biblia y que los textos oscuros se interpretan por los textos claros. Eso es una forma de interpretar factual. Y tenemos hermanos que son realmente genuinos con ese entendimiento, que son muchos siervos del Señor, pero con esa vista limitada lo que hace es muchas cosas dejar de lado. Y eso condiciona después su manera de vivir. Por eso nosotros tenemos, así como mucho nos da el Señor, mucho nos va a demandar. Por eso, por sobre todo esto, tiene que aterrizar a nuestra manera de vivir. O sea que esta forma de ver, que es la forma precisa como nosotros entendemos, impacta mi vida, realmente hace a que yo lleve a que mi piedad sea más al Señor. Porque entendemos de que, como hemos visto, toda la Escritura es útil. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el entender correctamente la ley es de gran utilidad, dice el Señor. ¿Y de qué forma te es útil entender que la ley sigue vigente y que ayuda? ¿De qué forma? Me ayuda en mi piedad, que tengo una conciencia más real de lo que es el pecado, que trato más en examinar mi corazón, en que realmente yo estoy siempre velando en guardia de las cosas que pueda yo estar maquinando, pensando, haciendo y muchas veces sutilmente. Realmente es útil entonces.
Pero si no es así, que yo sigo teniendo conciencia tan superficial de que digo algunas palabras que son corrompidas, pero no están realmente causando una fuerza de conciencia en mí, es porque realmente no está siendo útil. Entonces, finalmente, como vemos y evaluamos esto, la utilidad que colabora en nuestra santidad, nos lleva más, porque vemos claramente que la santidad es nuestra meta, todo lo que estamos aquí. Estamos metidos, dedicados en esa empresa. ¿Sí, hermano? Como dice el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Sí. Así mismo. Entonces, esto nos lleva a entender correctamente la ley, según estamos nosotros haciendo un resumen, hermanos, nos lleva a ¿qué? A ver mejor acerca de Dios, a ver mejor acerca del hombre. Y eso nos da a nosotros el Evangelio, pero como ayuda también nos da la ley. Porque la ley comunica, revela acerca de Dios. El Evangelio también comunica y revela acerca de Dios. El Evangelio también comunica y revela acerca del hombre, de su condición, de su estado. También la ley, de la misma forma, nos lleva a un mensaje diferente. Esa es la manera nosotros que usamos la ley. Y de la misma forma vemos también ahí por implicancia de esas dos cosas, de Dios y el hombre, la distancia que hay. Vemos también la necesidad que hay de un mediador, de una ayuda. Por eso es que recurrimos otra vez al medio perfecto que nos ha dado nuestro Dios, que es su Hijo Jesucristo. Por eso vemos que en esto que hemos examinado, que nos ayuda a ver el pecado de una forma mucho más seria de lo que muchas veces consideramos. Por la gracia del Señor hemos nosotros visto la condición pecaminosa de lo que estamos, por eso estamos aquí, necesitados del Señor. Nosotros no hemos venido acá solamente por cumplir algo que tenemos, ¿verdad? Sino que tiene que estar en nuestro entendimiento de que necesitamos nosotros del Señor. Y si eso está, es porque estamos viéndonos como débiles. Cuando venimos en los cultos de oración de la misma forma, necesitamos clamar, necesitamos pedir sabiduría, necesitamos pedir gracia, necesitamos pedir su dirección. Entonces, hoy nosotros venimos con un deseo de alabarle, pero también de escucharle, escuchar su palabra, escuchar su voz, escuchar su guía y su dirección, sus necesarias exhortaciones y sus necesarios ánimos también para nuestra vida. Entonces, algo que nos facilita la ley es justamente eso, de ver mejor nuestra condición, como dice Romanos. El tema es que sin el Espíritu Santo no va a poder la ley, como el mundo, ¿verdad? Que el mundo sabe que está mal robar, sabe que está mal matar, sabe que está mal adulterar, pero ¿por qué es que su conciencia no ha sido despertada y a temblar ante el Señor justamente por la obra del Espíritu Santo? Entonces, si la ley, el decálogo, los 10 mandamientos se vuelve meramente informativo a aquellos que no han sido tocados por el Espíritu Santo. Por eso es que la necesidad siempre tiene que ser enfocada en el nuevo nacimiento y en la regeneración por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que dice que convence al pecador de pecado, juicio y justicia. Así, sin el Espíritu Santo no vas a ver tu necesidad de que realmente tenés que temblar ante la presencia del Señor, de que ¿por qué tenés que venir a la iglesia? Porque pues, tu voluntad ha sido despertada y tu naturaleza ha sido cambiada para amar al Señor ahora
todos sus mandamientos que están ahí para nosotros ser santificados por Él. Entonces, Sí. si es que es cierto, la ley del Señor está ahí, como está para los mundanos, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo, por ende nosotros ahora con deleite y con gozo la cumplimos. Sí. Queremos obedecer. Sí. Y por eso nosotros estando en un contexto que por la gracia del Señor ya tenemos espíritu, entonces la ley, ¿cómo se aplica para nosotros? Se aplica ya como ese medio útil que nos ayuda a crecer. Si estamos ante unas personas que no conocen al Señor, si su necesidad no es enseñarles la ley a fin de que guarden y que vivan para agradar al Señor, sino a fin de acusarles que sí faltan ante el Señor, que son culpables, que están condenados. Pero en cambio a nosotros no presentamos la ley para mostrarle ustedes necesitan guardarlo, sino nosotros necesitamos mirar para conducirnos mejor para una vida piadosa. Por eso, algo que nosotros necesitamos es ver, como dice acá Pablo, por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, porque por la ley no, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos ayuda a ver nuestro pecado. Pablo dice también, ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Por eso, donde no hay ley, no hay pecado. Cuando nosotros no vemos algo en el tránsito, no vamos a nosotros a aceptar de que sí falté. Muchas veces lo que usan la caminera y eso, allá había un semáforo, allá había un pare, allá había reducir velocidad. Y vos eso no seguís. Entonces, donde no hay no te puede acusar de que está en falta, pero sí donde hay. Por eso es nosotros la ley que el Señor nos ha dado, podemos nosotros mirar y examinar a la ley. Algo que también dice Romanos 9, que no solamente Romanos 9 Romanos 7, 9. Así que yo sin la ley vivía en un tiempo, entonces no hay ninguna acusación. Mas al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para mí, para vida, me fue para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, ve ahí, es correcto, es bueno los mandamientos, pero mi corazón, vemos ahí la necesidad. Por eso, nuestro anhelo y deseo es de mirar la ley con ese propósito, a fin de examinar nuestro corazón. Y el domingo pasado también algo que estuvimos haciendo un ejercicio de qué forma, mirando por ejemplo los primeros mandamientos que nos da el deseo, las ordenanzas del Señor para que podamos nosotros en ella mirar nuestros corazones. Y hemos hecho por ejemplo acerca de no tendrás dioses ajenos. Y hemos visto de que en eso Dios está diciendo de que Él solo es el Dios, el único, que no hay otro. Y nosotros no podemos entonces ni tener, ni inclinar, ni hacernos otro más fuera de Él. Porque el entendimiento que Él nos está revelando es de que solo Él es
el Dios. Y ahora nosotros mirando nuestros corazones, ¿es así que le tenemos? ¿Es ahí que verdaderamente está nuestra mirada? Y encontramos que muchas veces se desvía nuestra atención de tener todo al Señor en el centro. Y ahí es donde viene la necesaria conciencia acusándonos para arrepentimiento. Y ahí es entonces útil la ley. Otra vez, para mostrarnos nuestros desvaríos, mostrarnos que estamos nosotros alejándonos otra vez del consejo del Señor. Por eso necesitamos el arrepentimiento continuo en nuestras vidas. La vida cristiana se trata de un arrepentimiento continuo y se trata de una confianza continua en el Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor y Dios sigue aborreciendo a todos los que hacen iniquidad. Cuando nosotros vemos que estamos en algún pecado, automáticamente tenemos que proceder al arrepentimiento. Tenemos que otra vez dar espalda a eso que estamos haciendo, que es desagradable al Señor. Entonces, la ley funciona en una forma de ayuda para nuestra vida cristiana, para no conformarnos a ningún otro estándar que no sea lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando nosotros vemos también la ley, algo que vemos es que como el Señor en el antiguo pacto nos daba también las promesas, como por ejemplo en el 5.º mandamiento. Vemos nosotros el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Se alargarían tus días. Para que tu día se alargue. Entonces esa promesa sí sigue ahora para nosotros vigente. ¿Cómo entendemos eso? Pablo cita, por ejemplo, a sí mismo también en Efesios, ¿verdad? Y como menciona el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, como dice en su momento, es amar al prójimo y amar al prójimo es hacer el bien. Y si hacemos el bien, vamos a honrar a nuestros padres. Y si honramos a nuestros padres, somos hijos obedientes. Y si somos hijos obedientes, estamos agradando al Señor, por ende, no como también monarquía, por ejemplo, como mencionando el Antiguo Testamento y como muchos usan para torcer, maldito soy con maldición, porque me habéis robado en cuanto al tiempo. Pero en la forma de amar a nuestros padres, estamos demostrando amar al Señor y esa sujeción que da al Señor. Por eso yo voy a honrar a mi papá para que me vaya, no, sino que entendemos que es agradar al Señor y es un mandamiento. Y por consecuencia vienen todas las bendiciones. Vos sos fiel al Señor en tu obediencia, en tu trabajo, te va a ir bien. A pesar de que puede que vaya en tipo por. Si te va mal haciendo el bien, es justo. Estás honrando al Señor. Porque estás honrando al Señor en tu trabajo a Dios. Y si haces lo mismo con tus padres, Dios es el galardonador por la forma que está obrando. No siendo un contumaz rebelde, dándole problemas a tu padre. Sí. Entonces, ese mandamiento y esa promesa que el Señor dio ahí, el mandamiento en sí de honrar que da ahí a los padres, no solamente termina ahí, según lo que nosotros hemos también mirado en su momento, esa honra que damos primeramente a los padres que somos instruidos, después tiene otras implicancias. Que después de casa seguimos teniendo a quienes honrar. Entonces eso se cumple inmediatamente ahí para con las autoridades que tenemos. Por eso es que Pablo después a los romanos inclusive le dice que no se tiene que ir en contra de la autoridad, porque todas las autoridades son puestas, dice. Vuestras son todas las autoridades. Por eso, inclusive dentro de la iglesia nosotros vamos a tener autoridades.
y a esas autoridades son puestas por el Señor y que nos dice, obedeced a vuestros pastores, a los pastores establecidos, para que podamos nosotros de la misma forma honrar. Y también después, amos, siervos, sujetados a vuestros amos. Es una forma también de honrar. Viene entonces otra vez de ese punto. Esa promesa de que para que tus días se alarguen, es porque en el Antiguo Testamento nosotros sabíamos que un hijo desobediente, ¿qué era? ¿Se alargaba su vida? No, era apedreado. Entonces eso se cumple claramente ahí en ese castigo, de que no iba a ser alargado. Un hijo contumaz y rebelde iba a ser apedreado y cortado su vida del linaje, del pacto, del reino de Israel donde estaba. En este caso, ¿cómo se cumple? De esta forma, un hijo que no está siguiendo eso, o un hombre que no está honrando, ¿qué es lo que va a pasar? Claramente lo que va sembrando va a ir cosechando después. Si no honra a su autoridad, ya sea jefe, lo que va a hacer es que siempre va a tener dificultades laborales, va a ser echado por su conducta, porque es divisivo, o porque no rinde, porque es cizañero, o por algunas cosas. Entonces, esas son las consecuencias que va a tener. Va a llevar una vida en sí mismo no digna del Evangelio. Va a acarrear muchas consecuencias de dolores personales y también a los suyos. Pero esa promesa particular para que tus días se alarguen fue dado para ese tiempo. Esa codificación fue para el antiguo pacto. Entonces nosotros vemos de que los mandatos del Señor en sí no se han modificado, pero esas promesas que siguen ahí fueron dadas para ese tiempo. Entonces eso es la distinción que tenemos que hacer. Y nosotros ver de qué forma se aplica para este tiempo que nosotros vivimos. Porque en sí mismo no es obedeciendo a sus padres que va a vivir más. Eso lo encontramos en la Escritura. Sí, porque inclusive es delegado a esas autoridades siempre y cuando estas autoridades se rijan con la palabra. Si tus padres te dicen que no vas a predicar el evangelio en edad, chao. Inclusive hasta puedes irte de tu casa en ese sentido. Ahora, la misma cosa en la iglesia, si la autoridad, en este caso los pastores, se rigen con la Escritura, es una autoridad delegada, que está sujeto también a la suprema autoridad, que es la palabra de Dios, es la regla. En ese sentido, la sola Escritura es una autoridad máxima en el sentido de para el filtro de todas las demás autoridades. Porque si no, también puede ser que hay muchísimos que, tipo, lo que el pastor diga, el ungido ya lo dijo, a ni que tiene poco. Por eso, inclusive, todos se rigen bajo esa autoridad suprema. Para la regulación y equilibrio de esas autoridades inclusive. Amén. Amén, hermano. Entonces, vemos que esto nos da mucho ánimo a seguir examinando un poco más, porque sacamos muchas cosas tan valiosas e importantes a medida que cada punto podamos examinar. Por eso, parte de lo puritano, como vemos nosotros en el catecismo, intencionalmente hacían, era no solamente pasar una parte de las verdades que la Escritura enseña a los hijos, sino que enteramente todo el cuerpo de enseñanza sobre la oración, el modelo del Padre Nuestro, sobre la ley, para que vaya instruyéndole desde pequeño, para tener esa conciencia de cómo vivir para el agrado del Señor, para que siga los caminos del Señor. Entonces, sea el Señor dándonos ese deseo también de nosotros crecer y nosotros también instruirle a los nuestros. Como dice, para poder concluir, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es entonces el fin del propósito final, donde nosotros debemos de ver que nos debemos a otro, que tenemos una deuda con el otro, de amar, porque ese el Señor nos ha dejado. Amén. Entonces vamos a orar y por eso vamos a cerrar nuestro tiempo. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por permitirnos meditar acerca de esta preciosa verdad, de tu ley moral que nos ayuda, que nos es útil, como hemos visto, para que podamos seguir perseverando esta carrera y buscando en todas las formas, Señor, de santificarnos, porque como dice tu palabra, sin santidad nadie te verá. Oh, ayúdanos, Señor, a purificarnos como pueblo y poder ser cada día más celosos de buenas obras. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.